En esta primera parte de la Pasión según San Mateo, se nos presenta el inicio del camino hacia la cruz, la traición de Judas, la cena con los discípulos, la oración en Getsemaní, el arresto de Jesús y las negaciones de Pedro. Es el momento en que se va cerrando el cerco. Mientras unos huyen, otros dudan, y el Maestro permanece firme. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos, y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas,
uno de los 12 acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar?». Entonces dijo Jesús a la gente: «¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me prendisteis». Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que comparecieron. Finalmente comparecieron 2 que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho. Mas aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado». Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: «¿También tú estabas con Jesús el Galileo?». Él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal, lo vio otra y dijo: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre», y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. En esta primera parte de la Pasión según San Mateo, no solo se ve lo que le hacen a Jesús, también se ve lo que sale del corazón de quienes lo rodean. Judas lo entrega, Pedro asegura que no fallará y termina negándolo. Los demás huyen, las autoridades fuerzan un juicio amañado y Jesús, en medio de todo eso, no se esconde ni se descompone. Sabe lo que viene y lo enfrenta. Aquí queda claro que la fe se prueba cuando llega la presión. Mientras todo está tranquilo, cualquiera promete lealtad, cualquiera dice que resistirá, cualquiera jura que jamás traicionaría. El problema aparece cuando toca pagar el precio. Ahí se cae el discurso bonito y aparece la verdad. Pedro hablaba con seguridad, pero no estaba tan firme como creía. Eso sigue pasando hoy.
Mucha gente se cree sólida hasta que llega el miedo, la vergüenza, la conveniencia o el qué dirán. Entonces calla, retrocede o niega lo que antes defendía con facilidad. Judas tampoco se convirtió en traidor de un momento a otro. Lo de esa noche fue el resultado de algo que ya venía podrido por dentro. Nadie vende lo que ama de verdad sin haberlo rebajado antes en el corazón. Primero se negocia en pequeño, luego se termina entregando en grande. Así funciona también ahora. Se empieza cediendo en cosas que parecen menores y después la conciencia ya vale poco. En Getsemaní, Jesús muestra otra manera de enfrentar la hora dura. Tiene angustia, siente el peso, sabe lo que se acerca, pero ora y permanece fiel. No actúa como si nada doliera, tampoco huye. Eso enseña algo importante. Creer no evita el sufrimiento, pero sí evita que el sufrimiento mande. La oración no borra la prueba, pero da fuerza para no rendirse a ella. Pedro, por su parte, termina llorando. Y ahí aparece una diferencia clave. Cayó feo, pero al menos reconoció su caída. Todavía le dolía haber fallado. Peor que negar al Señor es acostumbrarse a negarlo sin que eso remuerda nada. Pedro quedó roto, sí, pero no endurecido. Y por eso todavía había camino para él. Este pasaje obliga a revisarse con seriedad. No basta con decir que se sigue a Cristo. No basta con emocionarse en los momentos fáciles. Hay que ver qué pasa cuando toca sostener la verdad, cuando hay cansancio, cuando hay miedo o cuando la fidelidad cuesta. Porque ahí es donde se sabe si la fe era convicción o puro ruido. La enseñanza es clara. Judas advierte lo que pasa cuando el corazón se vende. Pedro muestra lo que ocurre cuando uno confía demasiado en sí mismo. Los demás discípulos dejan al descubierto una debilidad que muchos prefieren no admitir. Y Jesús enseña que la fidelidad no consiste en hablar mucho, sino en mantenerse firme cuando llega la hora.